Bueno, estamos en un momento bastante álgido con el caso Maldonado. Bueno, hubo una manifestación en Plaza de Mayo que terminó con incidentes. Por otro lado, muchos están pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich. ¿Cuál es tu visión sobre todo esto que te estoy comentando? Bueno, antes que nada, obviamente una situación muy dolorosa para toda la sociedad argentina. Estamos hablando de un ciudadano argentino desaparecido en democracia y obviamente esto tiene enormes connotaciones y ninguna de ellas, por supuesto, es positiva con la densa y triste historia que carga la Argentina, ¿no? Con lo cual, nada, frente a esta situación eh, muy positiva me parece la reacción de la sociedad de estar absolutamente sensible frente a este tipo de situaciones que verdaderamente degradan nuestra democracia, nuestra calidad institucional y en este sentido como sucedió hace también algunos meses con el controversial fallo del 2 por 1, ¿te acordás? La verdad es que la sociedad argentina da muestras de una enorme madurez en este sentido y me parece que la responsabilidad que ha asumido el Estado en los últimos años de llevar la política de derechos humanos verdaderamente como una política de Estado ha calado hondo también culturalmente en nuestra sociedad. Esto me parece que es un primer elemento que yo rescato muchísimo, ¿no? Y por otra parte, bueno, queda esta sensación que la verdad no satisface, me parece, la sociedad argentina, la respuesta que hasta el momento ha tenido el gobierno nacional con, bueno, esta situación que pesa sobre las espaldas de la Gendarmería, de una fuerza de seguridad nacional, donde obviamente la sociedad de alguna manera lo que uno observa es que está reclamando una respuesta mucho más clara, mucho más enfática por parte del gobierno, por parte del Estado Nacional, porque naturalmente lo que se interpreta es que al haber una intervención de la Gendarmería en esta situación, naturalmente hay también por encima de ello una responsabilidad política, ¿no? Porque la Gendarmería, por supuesto, no se manda sola. Fue lamentable esto que se terminara con incidentes, ¿no? Bueno, vos sabés que la verdad es que lamentablemente vemos en muchas manifestaciones populares que verdaderamente son un signo de madurez democráticas que aparecen en grupos que parecieran no tener absolutamente nada que ver con esas enormes mayorías que se expresan de la manera más democrática y pacífica que puede demostrar una sociedad y bueno, lamentablemente aparecen estos pequeños focos que terminan siendo funcionales no a esas enormes mayorías que se expresan democráticamente, sino justamente todo lo contrario, a quienes tienen intereses por desvirtuar el verdadero sentido y el verdadero espíritu de estas expresiones populares y democráticas, ¿no? Con lo cual me parece que ahí hay que poner cada cosa en su contexto y no caer en la tentación de restarle el peso que merece una movilización de estas características, más allá de estos focos que obviamente desentonan, como decía antes, con el espíritu de la enorme mayoría de la sociedad argentina. Y la comparación, digo, más allá de que uno esté de acuerdo o no con Macri, eso será la mirada política de cada ciudadano, ¿no? Pero la comparación que se hace de Macri con Videla o con la dictadura, ¿no te parece por ahí un poco peligroso o exagerado ni hablar? Mira, claramente, y de esto no quedan dudas, Mauricio Macri, cada uno de los funcionarios que ocupan un lugar en la administración del Estado en sus diferentes niveles, forman parte de un gobierno que ha sido elegido por la voluntad Ujú, democrática de la ciudadanía que se ha expresado en las urnas. Esto no creo que nadie ujú. pueda ponerlo en tela de juicio. Por mi parte, como economista, podría decir que muchas veces uno, cuando analiza los rasgos más salientes y determinantes del programa de política económica
que caracteriza la política de este gobierno, encuentra sí muchísimos puntos en común con el programa económico que condujo Martínez de Oz y que caracterizó justamente a la política económica de aquellos años oscuros de la dictadura cívico-militar. Esto no significa poner en pie de igualdad, por supuesto, a las dos administraciones, porque hay un abismo en lo institucional que las separa más allá de las coincidencias programáticas y tal vez en algunos objetivos económicos que la política económica particularmente tiene, y tal vez en algunos otros planos de la realidad de la política otros especialistas podrían encontrar algunos otros perfiles comunes, pero parece que es muy importante la responsabilidad, por supuesto, de separar las aguas, ¿no? Bueno, pero a ver, vos dejás en claro, digamos, que vos no estás diciendo que Macri tiene un plan para desaparecer gente. Eso lo quiero dejar claro, que vos no pensás eso entonces. No, yo no puedo, jamás podría hacer una acusación sobre ninguna persona de esas características, y si tuviera pruebas para ello, obviamente, como cualquier ciudadano argentino, creo que lo que correspondería sería en todo caso acudir con esas pruebas. No, obviamente sería un delirio pensar eso, pero hay gente en las redes sociales y demás que plantea este tipo de cosas que son tanto disparatadas, y por ahí uno como dirigente de la oposición justamente tiene que tener la responsabilidad. Vos viste que en las redes sociales, y bueno, es parte del ejercicio. Sí, por eso está bueno el mensaje que ustedes bajen como dirigentes, ¿no? Aclarar este tipo de cosas. Y se ven realmente mensajes, digamos, que dan pavor, ¿no? Ni te digo en estas últimas semanas, meses, en lo personal, que me toca ocupar, digamos, un lugar sobresaliente en las listas, en esta campaña, encabezando la lista de diputados nacionales de Unidad Ciudadana. Digo, si uno quisiera ponerse a recolectar y si, no sé, digo, se tomara con todo el peso con el que se podrían tomar determinadas menciones, determinadas expresiones y demás, la verdad es que tendríamos que vivir todos 24 horas del día ejerciendo denuncias por amenazas, por agravios y demás, ¿no? Y situaciones a veces de expresiones, la verdad que repito, que dan pavor, pero bueno, entonces son cosas que circulan y lamentablemente uno tiene la impresión, ¿no? Que por allí hay a veces algunos sectores de la política que se aprovechan de esta posibilidad, esta apertura, de este anonimato que proveen las redes sociales para intentar diseminar determinados mensajes que considero que son cosas que no... Sí, de hecho hubo una amenaza a la hija del presidente que es realmente repudiable, pero bueno, saliendo de esto y metiéndonos en la campaña electoral... Por eso, ¿viste? En eso me parece que la responsabilidad de la política es absolutamente crucial. Vos fíjate que me acuerdo y me parece que es una cosa así como para tomarla como ejemplo, digamos, y saber en los lugares en los que uno no puede jamás caer, cuando hubo una amenaza contra Roberto Baradel en pleno conflicto docente y el presidente de la Nación en esa oportunidad, en una actitud muy irresponsable, salió a tener expresiones muy poco felices que terminaron alentando el agravamiento de las amenazas sobre la persona de un dirigente sindical en este caso, ¿no? Por eso me parece que en esto la responsabilidad nos compete a todos y obviamente empezando desde las principales autoridades con el presidente de la Nación a la cabeza hacia abajo, por favor, mucha responsabilidad, mucha prudencia y mucho respeto democrático. Bueno, nos metemos en lo que es la campaña electoral, un tema obviamente mucho más frívolo. Se dijo que Cristina iba a estar con Susana Jiménez, que le iba a dar nota a medios críticos. ¿Esto es así? Se habla que también que iba a estar con Novarecio. ¿Se pensó en algún momento en que Cristina esté con Susana? La verdad es que yo no
la verdad es que yo no tengo esa información de que esto haya sido así, pero en todo caso no soy tampoco la persona que administra la agenda de medios de la expresidenta. En todo caso habría que consultarlo allí. La verdad es que yo no he tenido ninguna noticia ni confirmación de que esto haya sido así. La verdad es que circulan tantas cosas como hablábamos antes en las redes y demás, que todo lo que no venga, te diría, directamente de la boca de los protagonistas, a esta altura lamentablemente uno todo lo pone en dudas, ¿no? Entre paréntesis. Sí, bueno, Susana lo desmintió, dijo que por una cuestión de principios ella no la recibiría, Cristina, pero vamos a hablar del resultado electoral, que esto me parece importante, porque esta semana se conoció el recuento definitivo. Finalmente es cierto, Cristina se impuso por algo más de 20.000 votos en la provincia de Buenos Aires, pero si uno mira los números fríos y hace un cálculo entre lo que fue el comparativo de la primera vuelta 2015 y el voto a senador paso 2017, uno ve que Unidad Ciudadana sacó 333.000 votos menos, mientras que Cambiemos sumó más de 77.000 votos en la provincia. Y justamente en lo que es la tercera sección electoral, que es vos que sos economista, donde más golpeó la situación económica, en la tercera sección electoral Cambiemos también sumó 27.000 votos respecto al 2015, mientras que Unidad Ciudadana perdió un poco más de 81.000. ¿Cómo analizás estos resultados? Sí, a mí me parece que las elecciones nunca son directamente comparables, menos una presidencial con una legislativa, pero me parece que hay dos o tres cosas como salientes de los números de esta elección primaria que uno ha observado. Primero, algo que se preveía y que efectivamente se verificó en el resultado, que es una tendencia polarizadora, digamos, en las opciones del electorado, con, digamos, las opciones intermedias, perdiendo caudal de votos y con una polarización entre las dos opciones mayoritarias, en este caso Unidad Ciudadana, que se impone en la elección, y Cambiemos, que queda en segundo término. Y después hay algunas otras cuestiones. Porque uno digo, si la gente nuestro sí. Y como cuestiones que nosotros hemos reivindicado fuertemente, y yo reivindico especialmente desde lo personal, una es que Unidad Ciudadana es una fuerza que se constituye como tal apenas 60 días antes de la contienda electoral, más allá por supuesto de que hay muchos dirigentes que integran Unidad Ciudadana con una larga trayectoria detrás, pero también con muchísimas caras y voces nuevas integrando nuestras listas, contra, del otro lado también hay que decirlo, una fuerza que es Cambiemos, que encarna el poder económico en sí mismo. No hace falta hacer mayores descripciones para entender de lo que hablo, de la procedencia, la pertenencia del presidente y de cada uno de los miembros del gabinete, que cuenta, por supuesto, con el apoyo y el aval del establishment económico nacional y fronteras afuera de la Argentina, con un enorme apoyo mediático de los principales medios de comunicación nacional, y además con una importantísima concentración de poder político, ¿no? Nación, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, por nombrar a los tres principales distritos, algo que no sucedía en la Argentina en las últimas décadas. Con lo cual, la verdad es que el resultado de la elección de Unidad Ciudadana, con Cristina Kirchner imponiéndose en la provincia de Buenos Aires, lejos de ser un resultado desdeñable, como se lo ha pretendido imponer, que por una diferencia exigua y demás, a mí me parece que es no voy a decir tal vez epopéyico, pero anduvo la verdad por ahí, sobre todo en un contexto de absoluta austeridad de la campaña que hizo Unidad Ciudadana, la verdad prácticamente sin recursos económicos volcados a la campaña, con lo cual me parece que es como doble mérito. Pero a mí me parece que hay, más allá del resultado de Unidad Ciudadana en sí misma, un dato saliente, que es tal vez el dato más saliente de lo que queda de la elección, porque en definitiva
definitiva una elección legislativa en medio término, y es muy especialmente la primera elección legislativa de todo nuevo gobierno, sobre todo aquellos que encarnan un cambio de régimen político y económico, como es el caso de Cambiemos, que ha producido un quiebre rotundo en la política y en la economía nacional, siempre es un plebiscito sobre esa nueva gestión. Y en este sentido, me parece que ha sido muy contundente el resultado electoral, porque 2 de cada 3 argentinos y 2 de cada 3 bonaerenses le han dicho claramente que no. Yo diría particularmente a la política económica, Bueno, que efectivamente ha deteriorado mucho. Fernanda, la calidad de vida déjame de todos. decirte algo de eso Sí. de 2 de cada 3, porque también cuando Cristina se presentaba en la provincia de Buenos Aires siendo gobierno, 2 de cada 3 le votaban en contra entonces, porque en el 2015 también sacó el 30 y pico % de los votos. Bueno, y en el 2015, en aquel entonces el Frente para la Victoria perdió la elección frente a Cambiemos. Bueno, pero 2 de cada 3 también le dijeron que no al modelo de Cristina, si vamos al caso. Esta es la realidad objetiva, por eso digo que hay que saber las urnas, y que en esta oportunidad lo que la sociedad argentina y la sociedad bonaerense, en el caso de la provincia de Buenos Aires, estaban evaluando y convalidar o no es la gestión de Cambiemos, de Mauricio Macri, de Vidal en la provincia de Buenos Aires, a poco más de 1 año y medio de esta nueva gestión, que implica, como te decía antes, un cambio en el régimen económico y político de la Argentina, y una rotunda mayoría le ha dicho al presidente, a la gobernadora, por lo menos que el rumbo de la política económica en algunos aspectos significativos debe cambiar, debe modificarse, porque la mayoría de la sociedad argentina no lo está convalidando y está evaluando que ese rumbo es equivocado. Vos tenés ahí una disputa aparte con Ocaña, porque ahí quedaste casi 2% abajo. ¿Por qué crees que se dio ahí por ahí un corte de boleta? ¿Qué es lo que falta por ahí? ¿Te falta crecer más en el perfil de conocimiento? ¿Qué es lo que analizás vos de eso? No, sí, por supuesto, digo, si imagínate, es mi primera participación en una elección, eso desde ya, por supuesto que el nivel de conocimiento de mi persona va a estar por debajo del de muchísimas figuras que tienen años y décadas ¿Crees que eso por ahí influyó en la diferencia que te sacó Ocaña? No sé, digo, habría que, qué sé yo, la verdad es que siempre hay un pequeño margen entre las distintas categorías, ¿no? Me imagino que debe haber una confluencia de variables. Cuando uno analiza la evolución de las otras listas en esta misma elección, observa un fenómeno parecido, qué sé yo, el caso de Felipe Solá, por ejemplo, que también tiene proporcionalmente una diferencia distinta entre las mismas categorías de senador y diputado. No sé, no me he sentado puntualmente a pensar esto, porque me parece que la categoría principal, y esto no queda duda y todos lo hemos leído así, es la categoría de senador, y en base a eso se va como definiendo el resto de las categorías, y seguramente lo que vamos a observar en octubre es una consolidación o fortalecimiento del resultado, por este fenómeno que te decía antes, que lo que se vio en la elección primaria fue una expresión mayoritaria de la sociedad pidiendo por lo menos un cambio en el rumbo de la política económica. Yo creo que más allá de la política económica, incluso por estas situaciones que estamos atravesando, como el caso de Maldonado, del que hablábamos al comienzo de esta charla, y porque Unidad Ciudadana, en el marco de esa mayoría opositora, ha quedado consolidada también como mayoría dentro de la oposición, ¿no? Y entonces me parece que una parte importante de esa oposición, no solo los que eligieron a Unidad Ciudadana en la primaria, van a terminar encolumnándose detrás justamente de Unidad Ciudadana en octubre, lo cual, va a terminar profundizando esta opción en la elección general. Por ahí, haces por ahí lo que fue el fragor de la campaña, una autocrítica por esa frase tuya que tanta repercusión causó de comparar a Vudú con Evita, con Irigoyen. No, a mí me parece que ahí, mira, vuelvo a lo que te decía, antes, ¿no? Que la verdad me parece en estos temas, la verdad es que me parece lo más conveniente es que seamos
muy prudentes. En definitiva, no me parece que corresponda estar prejuzgando, ni mucho menos, y adelantándonos a una tarea que en definitiva corresponde a uno de los tres poderes del Estado, nada más ni nada menos que es el judicial, ¿no? En este sentido, me parece que hay que ser sumamente Pero vos crees en la inocencia de Vudú, digamos. En nuestro caso, como yo soy candidata a diputada, es decir, a integrar uno de esos tres poderes del Estado, ¿no? Con lo cual, mi rol no se trata de opinar, sí, por supuesto opino que es absolutamente indispensable que todos, absolutamente todos, respetemos nuestra Constitución, nuestras leyes, los principios constitucionales, entre ellos obviamente el principio de presunción de inocencia, y que tengamos la responsabilidad de dejar que la justicia actúe, y en los casos en que haya comprobación de delitos y en ese caso sanciones de culpabilidad, bueno, que sea la justicia la que así se expida, y mientras tanto que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas nos dediquemos a respetar nuestra Constitución y nuestras leyes por respeto a nuestra propia democracia, ¿no? Porque si no terminamos erosionando eso que tanto nos ha costado construir. Y a propósito, ¿qué opinas vos de una denuncia que hubo esta semana de Martínez Rojas denunciando que había una mafia en la aduana durante el gobierno de Cristina, que Cristina lo sabía? Mira, la verdad es que no es un tema que no lo he seguido absolutamente para nada, pero opino lo mismo en todo caso que en cualquier otra circunstancia de estas características. En todo caso, si hay una denuncia y es un tema que ha recalado en algún juzgado, bueno, que sea ese juez a quien le toca intervenir en la causa, esa Cámara a quien le corresponda el que se expida. Parece que hoy por hoy el rol de la política no es estar opinando sobre cuestiones que tienen que ver con otro de los poderes del Estado, sino que nuestro rol es colaborar con la sociedad para aportar en aquellos ámbitos en los que sí tenemos la capacidad de aportar directamente. Imagínate que hoy por hoy la Argentina está en todo lo que quieras mirar por debajo de los niveles de 2015 en materia económica, con familias que no llegan a fin de mes, con familias que destinan el 50% de su ingreso familiar a pagar las tarifas, a comprar garrafas para calefaccionarse, con industrias que cierran, con 62.000 trabajadores registrados menos en la industria, con 23.000 trabajadores registrados menos en la construcción, con 30.000 trabajadores registrados menos en general, ni hablar si consideramos el universo informal, con aumentos de precios que no paran. Bueno, estas cosas son las que tenemos que ocuparnos de resolver en lo inmediato, y ojalá cuando termine esta elección y accedamos a las bancas, sea esta la tarea que nos vayamos a dar desde la Cámara, por lo menos desde Unidad Ciudadana, sin lugar a dudas, va a ser así esto, entre otras cuestiones, porque hay mucha angustia en la mayoría de la sociedad, y en definitiva lo que la mayoría de los argentinos está esperando de la política es que colaboremos en la reconstrucción de una mirada de un futuro mejor, ¿no? ¿Vos creés que Randazzo tendría que bajarse? No, yo creo que cada uno tiene que... Pero claramente ustedes van a ir a buscar los votos de él, eso está claro, digamos, por afinidad ideológica. Ya, nosotros creemos que la responsabilidad de la hora es construir una mayoría justamente para poder interpretar con la mayor claridad posible esta voluntad de la ciudadanía que se expresó el 13 de agosto, que es 2 de cada 3 argentinos y 2 de cada 3 bonaerenses pidiendo un freno, entiendo particularmente a la política económica de Macri y de Vidal. Pero séme sincera, Fernanda, sacándose por ahí uno del cassette de la política que lo tienen todos los candidatos. ¿Realmente no te sorprendió que el resultado del gobierno, realmente no esperabas que sacara menos votos de los que sacó en el previo? Mira, yo hice un análisis de lo que fueron los resultados de las primeras legislativas desde la restauración democrática para cada comienzo de ciclo político en la Argentina, y sabés que lo que me encontré que me llamó la atención es que en el caso de Cambiemos es el gobierno democrático que llega a su primer legislativa con menor volumen de apoyo popular, con lo cual te estoy hablando a escala nacional, no solamente a escala de la provincia de Buenos Aires. De la Rúa no había sido el que menos sacó en el 2001, creo.
Con lo cual, bueno, pero mira con lo que estamos comparando. No, bueno, pero no fue entonces el que menos votos sacó. Ya que me acuerdo ahora, digo, yo no hice ese análisis, ¿no? No sé si de la Rúa podría además considerarse un cambio de ciclo político, porque fue una continuación en la política económica de lo que venía haciendo el menemismo y la convertibilidad del neoliberalismo menemista, con lo cual, digamos, fue la continuación en todo caso y el cierre, ya obviamente en decadencia, de un ciclo que no daba para más, que fue el de la convertibilidad. En este caso estamos hablando de un cambio de régimen político y económico, como fue la llegada de Alfonsín, como fue la llegada de Menem o como fue la llegada de Néstor Kirchner a la Argentina. Y a eso la sociedad argentina claramente le ha dicho que no. Ahora, ya para ir terminando, el tema del modelo económico que proponen, y justamente te lo pregunto a vos, que sos la encargada por ahí de la parte económica o la economista de la candidata a la que encabeza la lista, muchas veces se ha dicho que el kirchnerismo, el modelo económico del kirchnerismo, es parecido, tiene algunas similitudes o coincidencias con el chavista en Venezuela. ¿Esto es así o no? La verdad es que yo no encuentro similitudes, ¿no? Porque justamente parece que una de las debilidades del modelo venezolano ha tenido que ver con justamente con la parte económica, ¿no? Y con, lamentablemente para Venezuela, con no llegar a profundizar una política de desarrollo manufacturero, industrial, que es lo que sin duda la sociedad venezolana necesita para profundizar los... Vos decís que no tiene nada que ver, ustedes no coinciden con el modelo de allá. Que justamente el modelo argentino... que ha sido que caracterizó también a otras etapas históricas de la Argentina. Yo no sé si nos podemos comparar con otros países, porque aquí cada uno, más allá de las similitudes, todos los países somos diferentes, ¿no? Pero por ahí sí nos podemos comparar con nuestra historia. La Argentina tiene una tradición de desarrollo industrial que la ha desplegado en la década del 40-50, en la década del 70, y que después de un ciclo largo que se inició con la última dictadura cívico-militar y hasta comienzos de los 2000, donde todo eso se echó por la borda con políticas neoliberales, a partir del año 2003 se retomó una política macroeconómica apuntada al desarrollo y al desarrollo industrial, a la promoción del mercado interno, del empleo, por ende también del consumo de las familias, al crecimiento de la industria y a una política en definitiva traccionada por la demanda, con fuerte perfil de integración regional, y a partir de esa correcta inserción también una doble promoción de la industria, que obviamente con lo que no tiene nada que ver es con las políticas neoliberales de periodos previos y lamentablemente de la política que se está aplicando hoy por hoy, ¿no? Donde la verdad es que la industria está yendo a la quiebra, producto de una apertura importadora unilateral, indiscriminada, bastante irresponsable a mi juicio, de destrucción de empleo en todos los sectores de la producción, y donde hay apenas unos contadísimos sectores, como por ejemplo el sector financiero, el agro, pero concentrado en la cima, digamos, del sector exportador y no en la producción ni en los medianos y pequeños productores, y entonces a la mayoría de los sectores de la producción, del comercio, a la industria nacional. Pero bueno, ya por ejemplo que hablamos les está yendo muy mal. Pero ya por ejemplo que hablamos de los mercados, del sector financiero, el sector financiero interpretó los resultados de las elecciones como un triunfo contundente de Cambiemos. Vemos cómo creció el Marval, cómo bajó el dólar. Sí, no sé, la verdad es que no soy parte del sector financiero. Como bueno, pero sos economista y sabés cómo... Lo que vi en estos días es que hubo un juego que se viene repitiendo en el último año y medio largo en la Argentina, de apuesta a la bicicleta financiera, donde hay vaivenes con el dólar y vaivenes con la tasa, y lo que hay son enormes ganancias de ese sector, ¿no? Porque por distintas excusas se intenta justificar o analizar por qué suben o por qué bajan, pero en definitiva el juego es siempre el mismo. Por alguna razón se baja o se sube el precio del dólar, se baja o se sube la tasa de interés, pero al fin de cuentas ese sector termina comprando un dólar más barato en la fase donde baja su
su precio, donde baja el tipo de cambio, termina valorizando finalmente con una tasa de interés más elevada y termina vendiendo los dólares en el momento que el tipo de cambio está en la fase alcista, digamos. La dinámica es siempre esta, independientemente de las coyunturas políticas, porque esto está más bien atado justamente a la dinámica económica del plan que está llevando adelante este gobierno y el Banco Central como autoridad monetaria, que es el que conduce esta política y la política económica en general, que está dominada, ¿no?, por la política monetaria, financiera y cambiaria. Por último, ya para así terminar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, quiero aprovechar que te tengo a vos en el programa para que puedas aclararlo o darte la oportunidad de explicarlo o no, de una imputación que vos tenés del fiscal Francisco Delgado por haber ocultado que tenías 3 trabajos al mismo tiempo en el Estado. ¿Qué explicación das vos? No, yo ya lo comenté en una nota que di en Diario Popular. Nada, estamos en campaña, bueno, efectivamente se ha hablado incluso de campaña sucia y bueno, acusaciones y este tipo de... Pero vos no tenías 3 trabajos, ¿esto no es así? Y esto es algo que ojalá que rápidamente, ¿no?, se aclare en la instancia donde corresponde, ya que alguien se ha tomado el trabajo de hacer una denuncia y demás, una acusación que es en el ámbito judicial. ¿Pero vos no tenías 3 trabajos entonces en el Estado? Mira, se han dicho muchas cosas, pero te repito, viste, se dicen muchas cosas y uno no puede estar todo el tiempo aclarando y desmintiendo, porque la verdad es que tenemos una enorme responsabilidad frente a la ciudadanía. En este caso, la mía es estar muy atenta a lo que sucede con nuestra economía. Hemos tenido la oportunidad de recorrer de punta a punta la provincia, de tomar contacto con el sufrimiento de millones de bonaerenses producto de las malas decisiones de política económica del gobierno, y la verdad es que nuestra responsabilidad es en estar preparando las iniciativas que le permitan a la ciudadanía argentina de conjunto y a la bonaerense en particular reconstruir un futuro que lamentablemente con estas políticas hoy no están pudiendo alumbrar. Bueno, Fernanda, te agradezco muchísimo por la entrevista y por el tiempo que estuviste acá en el programa, Así que muchas gracias por la nota. A vos, un abrazo grande. Un abrazo.